Bueno, jóvenes, buenos días, bienvenidos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy, que hayan tenido un buen fin de semana y que su inicio de semana el día de ayer haya sido tan bueno como el resto de semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a dar inicio al segundo indicador referente a la parte ya de valor absoluto, una parte ya más profunda de esa temática. Entonces, como es costumbre, vamos a compartirles acá la pantalla en Classroom para que copien la temática, que copien el indicador y copien la pregunta problema. Y posterior a eso veremos un pequeño video antes de dar la explicación. Listo. Por favor, 5 minutos para que copien esa parte y después veremos el video. Los demás estudiantes me hacen el favor y encienden las cámaras. El estudiante Duván Estupiñán le coloqué un día en la clase anterior por tener la cámara apagada y hoy nuevamente tiene la cámara apagada. José Mendoza tiene la cámara apagada. Calimerio Miranda. José Mendoza y Calimerio Miranda. Último llamado, me hacen el favor y encienden la cámara. Bueno, los estudiantes no acatan la orden. El estudiante José Mendoza fue puesto en sala de espera. Listo, me avisan cuando pueda colocar el video, por favor.
Ya copiamos tema, indicador y la pregunta problema. Ain't coming back, but I love it, ain't over there. But I'm done with that class, it's all good. I was all in the past, and I thank God I made it out. Hola, en este video vamos a mirar valor absoluto de un número entero. Al mirar una recta numérica horizontal, podemos notar, si tomamos como referencia el 0, que la distancia que hay de 0 a 1 es la misma que hay de 0 a menos 1. Es de una unidad en este caso. Que la distancia que hay del 0 a 2 es la misma distancia que hay de 0 a menos 2. Ese valor representa, para este caso, 2 unidades. De igual forma, observamos que la distancia que hay de 0 a 4 es la misma que hay de 0 a menos 4. De aquí nace la noción de valor absoluto. Ese valor absoluto se va a establecer como las unidades que hay desde el 0 a dicho punto. Veamos. El valor absoluto de un número es la distancia que separa el número del punto 0 en la recta numérica. Se representa escribiendo el número entre dos barras verticales. Para este caso de la primera recta podemos decir, si analizamos esto, que es el valor absoluto de 2 positivo o simplemente de 2. Y eso es igual a 2 unidades. El valor absoluto de menos 2, que se representa así entre las dos barras verticales, también es igual a 2 unidades. Es decir, que el valor absoluto de un número es el mismo número, pero quitándole el signo. Para la segunda recta tenemos que valor absoluto de más 4, si le colocamos el signo, es igual a 4. Aquí hubiésemos podido colocar más 2. Lo mismo, valor absoluto de menos 4 es igual simplemente a 4 unidades. En términos generales tenemos, esta simbología se lee como valor absoluto de 24. La segunda se lee valor absoluto de 40. La tercera se lee valor absoluto de menos 24. Y la cuarta se lee valor absoluto de menos 40. Dígame, José Mendoza. José Mendoza va a decir algo. O sea, no se le escucha bien, el escucha entrecortado. ¿Alguien más escucha entrecortado o escucha bien? Profe, se escucha bien. Se escucha bien. Se escucha bien, profe. Sí, exactamente, y eso, porque estoy con los datos y usted sabe que los datos siempre son mejores que el mismo Wi-Fi. Entonces, de pronto que estás teniendo problemas, José. Para todo lo anterior, el primer resultado es igual a 24. Es decir, el valor absoluto de 24 es 24. El valor absoluto de 40 es 40. El valor absoluto de menos 24 es también 24. Y el valor absoluto de menos 40 es 40 positivo.
Ahora vamos a determinar lo siguiente. Dice, halla el valor absoluto de los siguientes números enteros. Vamos a comenzar con el inciso A. Tenemos que expresar esto en barras verticales, quedaría más 210, que se representa valor absoluto de más 210. Es igual simplemente a 210, siempre positivo. Vamos a ver el inciso B. Vamos a hallar el valor absoluto de menos 34. Barras verticales, colocamos dentro el número menos 34 y decimos igual. El valor absoluto de menos 34 es 34 positivo. Vamos a ver la opción C. El inciso C, colocamos ese número que es menos 16 en las barras verticales que indica que estamos determinando el valor absoluto. Valor absoluto de menos 16 es igual a 16 positivo. Y por último, D, nos quedaría valor absoluto de 0. El 0 no es ni positivo ni negativo. Luego el valor absoluto de 0 sigue siendo el mismo 0. Ahora vamos a resolver algunas operaciones con valor absoluto. Vamos a ver la parte A, que dice valor absoluto de más 9 más, que es el signo de la operación, valor absoluto de menos 7. Primero resolvemos los valores absolutos. El valor absoluto de más 9 es 9. Ahora colocamos el signo de la operación, que es más. Valor absoluto de menos 7 es 7 positivo. Ahora realizamos esto, 9 más 7 igual 16. Veamos el ejercicio B. También determinamos los valores absolutos. Decimos igual, valor absoluto de menos 12 es más 12, signo de la operación que es más, valor absoluto de menos 16 es 16 positivo. Esto es igual, sumando, tenemos 28. Vamos a ver ahora el ejercicio C. Para este ejercicio tenemos un signo menos por fuera, lo colocamos igual. Ahora realizamos el valor absoluto de menos 27, que es 27 positivo. Pero como tenemos un signo negativo antes, pues el resultado es menos 27. Y así se abarca el tema de valor absoluto de un número entero.
Niña, ¿me escuchan? Sí, profe. Se había salido acá del celular, pero no. Listo. Ahora sí, qué pena. Bueno, ahora sí, voluntarios, por favor. Alexander Arias. ¿Puede encender el audio? Ya. Listo. Alexander, teniendo en cuenta que la definición del valor absoluto se define como una distancia, que el valor absoluto se define una distancia, ¿de qué manera podríamos relacionar esa definición de una distancia con lo que estamos preguntando? Es decir, ¿por qué en algunas situaciones en particulares se hace necesario únicamente la parte positiva de los números enteros? Es decir, porque algunas cosas, aunque aparentemente son negativas, su resultado no puede ser negativo. Profe, porque totalmente el valor absoluto de las cosas negativas vale positiva. Sí, esa es la definición. El valor absoluto siempre es un resultado positivo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en algunas situaciones? Ojo, ¿por qué en algunas situaciones de las cuales hemos tratado durante el indicador anterior? Porque en algunas situaciones siempre es positivo y no podemos decir que su resultado es negativo. Adelante, Lina Buitrago. Profe, siempre va a ser un número positivo porque la distancia se representa con números positivos, nunca con un número negativo. Por eso es que el valor absoluto que representa la distancia se representa con un número positivo. Excelente, muy bien, niño. El valor absoluto te representa la distancia que hay de cualquier número hacia el punto cero. Entonces, por el hecho de ser una distancia, de estar definido como una distancia, no importa si el número que tienes es un número negativo o es un número positivo, simplemente estás hallando una distancia que hay desde un número en particular en la recta numérica hasta el cero. Y siempre les coloco el ejemplo muy coloquial. Usted no puede decir que está de su casa al colegio a 2 kilómetros, pero cuando está en el colegio va a decir que está a menos 2 kilómetros de su casa. Ya, porque la misma distancia que hay de su casa acá al colegio es la misma distancia que hay del colegio a su casa. Y por ser distancia, obviamente siempre va a ser un número positivo. De hecho, esa es la respuesta. Muy bien, Lina. Por eso, en algunas situaciones en particulares, como se menciona ahí, el resultado del valor absoluto siempre va a ser un número positivo. Ahora, si llevamos eso un poquito más al campo de la geometría, por decirlo así. Vamos a ver. Si usted tiene una figura, supongamos que tiene un triángulo. Usted dice, este resultado vale 4 metros. Y este también vale 4 metros. Y me preguntan cuánto vale este. Entonces, usted cuando empieza a hacer el procedimiento, supongamos que haya dos resultados. Supongamos que haya 5 metros y haya menos 4 metros. Les hago una pregunta. Al usted resolver la operación, ¿cuál de estos dos resultados cree que será correcto? ¿Los dos? ¿Uno solo o ninguno?
Profe, uno solo, ¿Y cuál sería? de 5 metros. El 5 metros, ¿verdad? Porque usted no va a decir, este lado vale menos 4 medios, menos 4 metros. ¿Por qué? Por lo siguiente, las distancias son longitudes. Y esto que está aquí, esto es una longitud. Eso que está ahí es una longitud. Por tanto, al ser una longitud, las longitudes siempre se miden en unidades positivas. Entonces, siempre que nos refiramos a la distancia entre algo o a la longitud de algo, esos resultados en esas situaciones en particulares nunca puede ser un número negativo. Siempre debe ser un número positivo, por la misma definición de lo que es el valor absoluto. Entonces, ¿qué vamos a aprender nosotros en este indicador? Obviamente, creo que la parte de lo que es el valor absoluto y qué es el valor absoluto de un número está bastante clara. ¿Qué vamos a agregar? ¿Cómo hallar la distancia cuando no es de un punto hacia el cero, sino la distancia entre dos puntos? ¿Cómo se define? Y aparte vamos a realizar operaciones con valor absoluto. Esas son las dos cositas que nosotros vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con lo primero. Lo primero sería cómo hallar la distancia que hay de un punto entre dos puntos cualesquiera de la recta numérica. Entonces, valor absoluto. Valor absoluto. Listo. Entonces, la distancia listo. Esa es la definición de lo que es el valor absoluto. Ahora, ¿qué vamos a agregar? Distancia entre dos puntos. Distancia distancia entre dos puntos. ¿Cómo se define la distancia entre dos puntos? La distancia entre dos puntos se define de la siguiente manera. Sean X o sean A y B. Números que pertenecen a los enteros, ya sea positivo o ya sea negativo. Entonces, la distancia se define como dos puntos, Profe, como B menos A. puede volver a la parte de atrás. Un momento. Ya me devuelvo, no te preocupes, ya ahora los dejo copiar. Se define como B menos A, o lo que es lo mismo, bueno, perdón, valor absoluto de B menos A, o valor absoluto de A
menos B. Listo, entonces ya le voy a explicar eso con un gráfico. Esta es la distancia que usted puede, o la formulita, por decirlo de alguna manera, que usted siempre va a utilizar para hallar la distancia entre dos puntos. Imagínate una recta numérica. Imagínate una recta numérica. Listo. Entonces, tengo dos puntos cualesquiera. Tengo un punto ya sea A y ya sea B. O tengo dos puntos cualquiera. Entonces, ¿cómo si yo quisiera saber o hallar su distancia? Quiero hallar esa distancia. Ahora, ojo, A y B son distintos de 0. O puede ser uno 0 y el otro un punto cualquiera. Pregunto, ¿la distancia que hay de A hasta B será la misma distancia que hay desde B hasta A? Sí, profe. Es la misma, ¿cierto? Por eso la definición de valor absoluto es esto y es esto. Es decir, la distancia que hay desde A hasta B se define como punto mayor menos punto menor o punto menor menos punto mayor. Y nos vamos a dar cuenta que el resultado siempre va a ser el mismo. Un pequeño ejemplo. Ejemplo. Ay, hombre. Hallar la distancia sobre cuenta, yo lo voy a dejar en la distancia entre, voy a hacer tres pequeños ejemplos. Ocho y 20. Menos 2 y 6. Y menos 9 y menos 1. Listo. Me piden que haya esas tres distancias. Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar la definición, solución. Solución. Si yo aplicara la definición de valor absoluto, voy a aplicar las dos. Cualquiera de las dos que tú uses te debe dar el mismo resultado, pero para efecto de la explicación usaré las dos. Ya en los ejercicios usted será libre de usar cualquiera. Entonces, yo pregunto, B viene siendo ¿quién? ¿El punto mayor o el punto menor? En este caso, en el primer ejemplo, ¿quién sería B y quién sería A? Si yo me voy acá, si un número está a la derecha de otro, significa que ese número es más pequeño o más grande. Si se va hacia la derecha, Ajá. Más grande, profe. Más Profe. grande. Entonces, en sería este caso, grande porque positivo. si B es más grande, entonces, ¿quién sería A y quién sería B en el primer ejemplo? Adelante, Alexander. Profe, el positivo, la B sería 20 y el A sería 8. Exactamente, muy bien. Esa es la respuesta. Mire, parte A.
Le aplico la definición. Sería valor absoluto de quién? De 20, que sería mi B, menos el valor absoluto, menos A, que sería 8. Pero eso me va a dar como valor absoluto de 12. Y el valor absoluto de 12 sabemos que es ¿cuánto? Sabemos que es el mismo. 12 de manera positiva. Ahora imagínate que hiciéramos lo contrario, es decir, que hiciéramos 8 menos 20. Hiciéramos valor absoluto de 8 menos 20. Entonces, cuando usted está resolviendo, me da 8 menos 20, me va a dar menos 12. Menos 12. Y el valor absoluto de menos 12, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar el mismo 12, pero positivo. Esto. ¿Y por qué da el mismo resultado? Mira la gráfica, porque simplemente la distancia que hay de A a B es la misma distancia que hay de B a. De esa manera definimos el valor absoluto. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo números positivos y números negativos? Como en el ejemplo B y como en el ejemplo C. Claramente en la parte del positivo y el negativo, ¿quién viene siendo B y quién viene siendo A? En el ejemplo B. En el segundo ejemplo, ¿quién adelanta? Alexander. Profe, en el segundo, el que sería la B es 6 y A sería menos 2. Y ya sería menos 2. Perfecto. Entonces, ¿la solución cómo me quedaría? Parte B. Sería lo siguiente. Valor absoluto de... Valor absoluto de 6, que es el punto mayor, menos, ojo, menos de la fórmula, de la definición como tal de la distancia, y el menos que voy a colocar acá es el menos del número, es decir, menos 2. Mucho ojo con eso porque eso sí puede dañar el ejercicio. Ya. Este menos que coloqué de primerito es el menos de la definición, este menos. Y este que está acá es el menos del número como tal. Ahora, esto me da como resultado valor absoluto de ¿quién? De 6 menos. Por menos me va a dar como resultado positivo, es decir, me va a dar más 2. Y valor absoluto de 6 más 2 es igual a valor absoluto de 8. Pero valor absoluto de 8 me da como resultado 8. Eso significa que la distancia que hay entre 6 y 2, ¿cuántas unidades son? 8. ¿Cuántas? 8, ¿verdad? Alguno dirá, profe, 4. No, no. Si usted se va a la recta numérica, y aquí está menos 2, cuenta menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la distancia que hay de menos 2 a 6, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades. Ahí está. La distancia que hay de menos 2 hasta el 6, como lo habíamos hecho. Y ahí está la respuesta, ¿oye? Jóvenes, hasta aquí preguntas sobre los dos ejemplos que hemos hecho. No. No, ok. Listo, entonces haré el ejemplo C. Entonces el ejemplo C. La distancia entre menos 9 y menos 1. Pregunto, ¿quién es B y quién es A? ¿Quién es más grande y quién es más pequeño entre menos 9 y menos 1? Profe, el más grande es menos 9. El más grande es menos 9. ¿Alguien está de acuerdo o piensa algo diferente al compañero?
Eileen Tolosa, adelante. Señor, profe, el más grande es -1. Explícanos por qué -1 es más grande que -9, Eileen. Profe, porque -1 está más cerca del 0. Excelente, muy bien, perfecto. Todo número negativo siempre será más grande que otro negativo en la medida que esté más cerca del 0. Si tú haces una recta numérica, aquí estaría el 0, aquí estaría -1 y por acá estaría -9. ¿Quién está más cerca del 0? Pues obviamente el -1. ¿Ya? Y si también te pones a analizar, ¿quién está a la derecha de quién? -1 está a la derecha de -9. Y todo número que está a la derecha de otro siempre va a ser como mayor que ese número. Entonces eso tenganlo presente. Por tanto, -1 va a ser mi B y -9 va a ser mi A. Entonces yo coloco -1, menos de la definición de la distancia entre dos puntos y el menos del -9. Ahora, ¿a qué va a ser igual eso? -1. Ahora, menos por menos me va a dar más. ¿Y esto qué va a ser igual? ¿Cuánto me da -1 más 9? ¿Cuánto? 9. -1 más 9 me da 9. 8. 8. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Niño, tener -1 más 9 es como si tú tuvieras 9 menos 1. Eso te va a dar 8. Números enteros que le enseñaron el año anterior en sexto. Operaciones. Listo, 8. Y el valor absoluto de 8, pues claramente va a ser 8. Eso significa que la distancia que hay entre el -1 y el -9 es de ¿cuántas unidades? De 8 unidades. Niño, hasta aquí preguntas, dudas, inquietudes. ¿Van a copiar los ejemplos? ¿Van a copiar detalles? Esto. Entonces copien eso unos minuticos para pasar a la otra parte que son como tal operaciones con valor absoluto. Cuando ya terminen me avisen y yo paso la página. Profe, ya.
Ojo que esto se lee O. ¿Recuerdan cuando vieron proposiciones el año anterior? O. Adelante, Yair. Listo. Vamos a resolver esos pequeños ejercicios en los minutitos que quedan mientras voy llamando a